Shalom, Javerín, bienvenidos todos aquí a los fundamentos de la Torá, amén. Hoy estamos llevando la parashá Vayeshev, Vayeshev, amén. Esta parashá, misajín, está en Bereshí, Génesis 37, verso 1 al 40, 23. Les agradezco a cada uno de ustedes por el apoyo que dan a las diferentes plataformas. En YouTube como Yohanan Gutiérrez, en Spotify como Los Fundamentos de la Torá y en iBooks como La Responsabilidad Humana. Les agradezco a ustedes, a cada uno de ustedes por llevarme hasta sus oídos, hasta sus hogares y por compartir este material. Amén. Bienvenidos todos aquí a Los Fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan de Portland, Oregon, Estados Unidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav betzivanu laxov bedivrei Torah. Amén. Una síntesis de esta perashá misajín. Jacob se establece en Hebrón con sus 12 hijos. Su favorito es Yosef, de 17 años. Los hermanos de Yosef están celosos por el trato preferencial que recibe, como por ejemplo del saco o de la túnica multicolor que Jacob le hizo. José les cuenta a sus hermanos de dos sueños que tiene que profetizar, que profetizan que él está destinado a gobernar sobre ellos y aumentando la envidia y el odio hacia él. Shimón y Leví planean matarlo, pero Reubén sugiere, a cambio, arrojarlo en un pozo, con la intención de volver más tarde y salvarlo. Mientras Yosef está en el pozo, Yehudá lo vende a una caravana de ismaelitas. Los hermanos manchan la túnica especial de Yosef en la sangre de un cabrito y se le muestran a su padre, haciéndole pensar que su más querido hijo fue devorado por una bestia salvaje. Yehudá se casa y tiene 3 hijos. El mayor y muere joven y sin hijos, y su mujer, Tamar, es dada en matrimonio a su segundo hijo, que es Onán. Onán peca al derramar su simiente, su semen, y también muere joven. Yehudá no quiere que Tamar se case con su tercer hijo. Determinada a tener un hijo de la familia de Yehudá, Tamar se disfraza como una prostituta y seduce a Yehudá mismo, a su suegro. Más tarde, Yehudá se entera de que Tamar está embarazada y la manda a matar por infidelidad, pero cuando ella muestra ciertos objetos personales que Yehudá dejó como garantía de pago, él admite públicamente que es el padre. Tamar tiene 2 hijos, Pérez, que es ancestro de David Hamelet, y Será, que es José, y, y Serach, son 2 hijos, ¿sí? Pérez y Serach. Yosef es llevado a Misraín y vendido a Potifar, el ministro encargado de las carnicerías de Paró. Elohim bendice todo lo que él hace y pronto es nombrado encargado de todas las propiedades de su amo. La mujer de Potifar desea al muchacho. Cuando Yosef se niega a estar con ella, ella le dice a su marido que el sirviente hebreo trató de forzarla.
y lo envían a prisión. José gana la confianza de los carceleros, quienes le otorgan un cargo importante en la administración de la prisión. En prisión, José se encuentra con el maestro de coperos y el maestro de los panaderos de Paró, ambos encarcelados por el rey. Los dos tienen un sueño que Yosef interpreta. En 3 días le dice al maestro de coperos, serás liberado. Y al maestro de panaderos le dice que será ahorcado. José le pide al maestro de coperos que interceda por él ante Paró. Las predicciones de José se cumplen, pero el maestro de coperos se olvida de Yosef. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando, mis amados amjin, en la Perashá Vayeshev. Esta Perashá, su significado es residió. Residió. Esta, como le dije, está en Bereshit, Génesis 37, verso 1. Amén. 37, verso 1 hasta el 40, 23. Tenemos la Jactará de Vayeshev. Tenemos a Amos, capítulo 2, verso 6 hasta el capítulo 3, verso 8. Esta perashá de esta semana es dedicada a Refuah Shelema, de curación completa, a todos aquellos que estén enfermos, para que tengan una Refuah Shelema, una sanidad completa y una restauración completa. Amén. También una elevación para todos aquellos seres queridos que ya se les han ido y que se nos han ido. Una elevación, un Lilui Nishma, una elevación de las almas para todos aquellos que ya perdieron algún familiar. Amén. La Parashá Vayesé, que significa y se asentó, ¿sí? Que significa se asentó, que está en Bereshit capítulo 37, verso 1 hasta el 40, 23. En el capítulo 37, Misajín, nuestro tercer patriarca Jacob se radicó en la tierra que le fuera prometida a su familia, por ese entonces conocida como la tierra de Canaán. Él prefirió Misajín a uno de sus hijos, que es llamado Yosef, que era el primogénito de su extinta esposa, que era Rachel, por sobre el resto de sus hijos, provocando de esa manera que se intensificaran las disputas familiares y un intenso malestar y odio entre los hermanos. Entre los actos de favoritismo, la parashá destaca, Misajín, el regalo de una prenda de vestir propia de príncipes, la túnica, así como era la túnica de multicolor. José irrita constantemente a su sajín, llevando a Jacob habladurías acerca de ellos. Y también al narrarle sus sueños que había tenido, en los cuales se representaba como un poderoso señor que avasallaba a sus hermanos y a toda la familia. Joseph es enviado a visitar a sus hermanos, que a la sazón pastoreaban el ganado lejos del hogar, habiendo llegado a Shechem. Los hermanos lo distinguen y deciden darle lo que ellos consideran lo que es justo, un escarmiento. Ahí, Misajín, la muerte por soñar sueños, pero siguiendo el consejo del primogénito Reuben, prefieren destrozarle la túnica de privilegiado y echarlo a un pozo seco,
en medio del desierto para decidir qué hacer con él. Reuben tenía la secreta intención de rescatarlo y de esa forma ser bien considerado por el padre. Por su parte, Yehudá, el primogénito, convence a los hermanos para que lo vendan a una caravana de mercaderes y esclavistas ismaelitas que acertaban a pasar por ahí. De esa manera, procuraba salvarle la vida a una costa de la esclavitud forzosa. Cuando Reuben vuelve al pozo, lo encuentra vacío. José ya estaba siendo llevado rumbo a su esclavitud en Misraín. Los hermanos manchan la túnica de Yosef con la sangre de un cabrito y se la envían a Jacob, quien supone que Yosef fue muerto por bestias salvajes. Desde entonces, Misajín Jacob se autoimpone cruel luto y no haya consuelo en esta vida. En tanto, Yosef es vendido como esclavo a Potifar, el jefe de cocineros o verdugos del Paró en Misraín. En el capítulo 38, Misajín, el hijo de Yahudá, muere como castigo por su conducta sexual extraviada, ya que con la misma impide la fertilización de su esposa, que era Tamar. El segundo hijo de Yehudá, que es Onán, siguiendo la costumbre de no dejar a un hermano sin descendencia masculina, se une a la viuda Tamar, pero también fallece Misajín por similares causas que su hermano, al quedar Yehudá viudo, mantiene relaciones sexuales con su nuera Tamar, ignorando claramente que era ella, naciendo de esa unión el hijo que proveerá la descendencia abundante de la tribu de Yehudá. Ponga atención de dónde vienen mis amados ajín, ¿sí? Y posteriormente el reino de similar nombre, así como la estirpe real de David Jamele. Nótese bien de dónde viene Mashiach. También el Pere 39, el capítulo 39, el Miraín Yosef, por la gracia de Hashem, es elevado de condición de simple esclavo a jefe de casa. Pero la esposa de su amo se enamora de su gran atractivo físico y a pesar de sus múltiples intentos para seducirlo, nada consigue. Finalmente, Misajín lo acusa falsamente de intentar violarla y de ser un hebreo, es decir, malvado según el pensamiento egipcio, y es encarcelado en prisión. Yosef nuevamente tiene éxito en sus acciones y es destacado elevando su rango al de prisionero a cargo de la prisión. En el capítulo 40, Misajín allí, entre otras cosas, interpreta sueños. Lo- los más famosos, los de dos ministros de Paró, que fueron encarcelados por supuestos o ciertos crímenes contra la majestad, que era Paró. Al ministro de bebidas le interpreta que será devuelto a su importante puesto o a sus importantes actividades en el palacio. Mientras que al ministro, al panadero, le predice que será colgado por Paró.
A pesar de que el ministro copero le juró varias veces rescatarlo de prisión, olvida a Yosef. Pero echemos un vistazo a esta parashá de Vayeshev. Vayeshev, que significa y se asentó. Es la novena parashá, Misajín, la número 9, la novena porción del primer tomo de la Torá del Sefer Bereshit, conocido en español como Génesis. Temáticas de esta parashá, Misajín, podemos señalar las siguientes temáticas en nuestra parashá. Número 1, Yosé suscita celos a su sajín. Jacob favoreció desmedidamente al hijo mayor de su amada esposa, a Yosef, lo que fue incrementado los celos entre los hermanos. Además, Yosef tenía aires de grandeza y sueños de presuntuoso carácter que aumentaban la ira y discordia con sus hermanos. En número 2, José es llevado como esclavo. José se encuentra con su sajín y estos le golpean y lo lanzan a un pozo. El odio es intenso. Una caravana esclavista recoge al molido Yosef y lo vende en Misraín como esclavo. Es adquirido por un ministro de Paró. Los hermanos no saben de esta circunstancia. Ellos solamente saben que el malogrado joven ha desaparecido. Toman la camisa principesca de Joseph, la rasgan, la manchan de sangre y la envían a Jacob. El padre, quien de inmediato guarda intenso duelo por su amado hijo. También en el punto número 3, Yehudá y Tamar, el hijo de Jacob llamado Yehudá, tuvo 3 hijos. 2 de ellos murieron por asuntos relacionados a Tamar, que fuera esposa del primero. En un encuentro furtivo, Yehudá deja preñada a su nuera, a la sazón viuda. Número 4, Yosef en casa del ministro Potifar. Yosef trabaja fielmente para su patrón Potifar. El Todopoderoso prospera toda su obra, y por esto es ascendido Yosef. Sin embargo, Misajín, la esposa del jefe, lo desea, lo intenta seducir y como no consigue sus bajos propósitos, finalmente lo acusa de violación. Por esto José es encarcelado severamente. Y número 5, José interpreta los sueños de 2 ministros, los ministros de los panaderos y de las bebidas, fueron puestos prisioneros en la misma prisión que Joseph. Él quedó a su cargo. En cierta noche ambos eminentes sujetos soñaron y José les dio la interpretación correcta. El ministro de bebidas, que sería liberado, tal como interpretara Joseph, se comprometió a hacer lo posible para que lo liberaran, pero fueron promesas falsas. Bueno, nada más. Por unos 2 años, para destacar Misajín y evitar la tentación asumiendo buenos modelos, estudiar y enseñar nos instruye. Cuando dice y sucedió que ella insistía a Yosef. Yosef día tras día, pero este no le hacía caso para acostarse con ella, ni para estar con ella. Aquí estamos hablando de Bereshit, Génesis 39:10, que dice, los perversos son puestos frente a la corte celestial y son consultados porque no fueron adherentes a las leyes de la Torá. Si ellos responden
que fueron expuestos a la tentación y por consiguiente sucumbieron a la perversión, se les dice, ¿acaso fuiste realmente más tentado a como lo fuera Yosef? Yosef fue capaz de evitar la tentación y los persistentes avances de la esposa de Potifar cuando visualizaba la imagen de su padre Jacob como una forma de inspiración. Aquí, mis aquí, nosotros también debemos mantener la imagen de alguien importante en mente, que nos sirva como inspiración durante los momentos de dificultad, para poder tener o para poder encontrar la vía de escape. Cuando llegue el enojo, que el habla sea suave, que el habla sea suave. Ellos, los hermanos de José, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, ¿se acuerdan? Bereshit 37:4. Un comentario que es posible que si los hermanos hubieran podido hablar suavemente sobre el asunto, ellos hubieran podido o haber podido hacer las paces con José. El problema, misajín, es que ellos no se hablaban. Esto es lo que frecuentemente ocurre cuando dos personas están en medio de una desavenencia. Uno no escucha al otro. Si ellos dialogaran calmadamente, ellos habitualmente llegarían a ver que no tienen nada para estar argumentando al respecto. Incluso, misajín, si mantienen su discrepancia hasta el final, la pesada carga emocional negativa resulta grandemente alivianada. Vayeshev, Génesis 37, verso 40, o más bien hasta el capítulo 40, misajín, desde el 37 hasta el capítulo 40, saliéndonos un poco de nuestro propio mundo, misajín. Hacia el final de la parashá, José se encontraba en una situación desesperada. Llevaba ya 10 años en prisión y no habían perspectivas de una pronta liberación. Pero en ese momento ocurrió el incidente de la interpretación de los sueños de los ministros del Paró, el cual dio comienzo al proceso de su meteórico ascenso, que culminó con su nombramiento como virrey de todo Misraín. Hay un verso, misajín, en particular que señala el comienzo del drástico vuelco de la fortuna de Yosef. Después de tener sus respectivos sueños, ambos ministros estaban muy apesadumbrados por no saber sus significados. En ese momento, misajín, Yosef vio sus rostros alicaídos y les preguntó, ¿por qué sus rostros están decaídos hoy? Esta pregunta, misajín, que pareciera irrelevante, llevó a la interpretación de los sueños que eventualmente resultó en la liberación y el increíble ascenso al poder que vivió Yosef. Si Yosef nunca les hubiera preguntado por qué estaban alterados, entonces los ministros probablemente nunca le habrían contado sus problemas y Yosef hubiese perdido la gran oportunidad para ser liberado. Pareciera, misajín, que el pequeño acto de consideración que tuvo José no es particularmente destacable, pero la emet es que, considerando su situación en ese momento, si lo es, José llevaba 10 años viviendo en pésimas condiciones y no tenía una posibilidad realista de ser liberado. Por lo tanto, misajín tenía todo el derecho a estar absorto en su propia situación y consecuentemente a no advertir
las expresiones faciales de quienes lo rodeaban. Es más, Misajín Yosef debía servir a los dos ministros, quienes eran personas muy importantes en Misraín. Y por lo tanto, Misajín, es muy probable que ellos lo hayan tratado con desprecio y que no le hayan prestado nada de atención. Sin embargo, Misajín, él se sobrepuso a todos esos factores y mostró interés por ellos. Misajín, es muy tentador vivir absortos en nosotros mismos y no reconocer las necesidades de los demás. Una de las claves para ser verdaderamente generosos, Misajín, es superar nuestra absorción en nosotros mismos y advertir al mundo que nos rodea. Misajín, en ocasiones esto requiere incluso que ignoremos nuestras propias necesidades por el bien de los demás. El ejemplo más obvio, Misajín, de esto lo encontramos un poco antes en nuestra misma parasha, cuando Tamar estaba siendo llevada a la hoguera, ¿recuerdan? Para todos aquellos que estuvieron leyendo la parasha en la semana. Recuerden que yo nomás aquí le estoy dando una pequeña síntesis, un pequeño resumen, pero usted ya leyó la parasha, ya sabe de lo que le estoy hablando aquí. Cuando Tamar estaba siendo llevada a la hoguera, ella podía perfectamente salvar su vida si decía que las, los objetos que estaban en su posesión eran de Yehudá. Sin embargo, Misajín, ella le dio más importancia a la vergüenza que sentiría Yehudá si lo delataba y por eso no lo hizo. Misajín, la Gemara, y aprendemos de esto que una persona debe dar su vida antes de avergonzar a alguien. Llévelo a su conciencia. ¿Usted ha avergonzado a alguien, incluso en público, en persona, que haya hecho que la persona se sonroje? Pídale perdón. Esto nos enseña, Misajín, que hay ocasiones en las que estamos obligados a darle más importancia a los sentimientos de los demás que a los propios. Tengamos mucho cuidado. Los hombres rectos personifican esta capacidad para dejar de lado las necesidades propias en favor de los demás. Así que medite en esto. Esta es historia, una historia que le voy a poner aquí. En una ocasión, un estudiante iba a llevar a Ramoshe Feinstein en su auto. Cuando el rabino estaba subiendo al auto, el estudiante cerró la puerta e inadvertidamente le apretó los dedos, ante lo que Ramoshe permaneció completamente en silencio, como si nada hubiera pasado. Un confundido observador le preguntó por qué no había gritado, a lo que el rabino le respondió que el estudiante se hubiera avergonzado mucho por haberle causado dolor y por lo tanto lo mejor era controlarse y permanecer en silencio. Mediten esto, si a usted le machucan los dedos con una puerta de un carro, ¿usted se quedaría en silencio o de inmediato gritaría? ¿Qué clase de temperamento tenemos, Misajín? Esta es una historia muy conocida, pero vale la pena analizarla, Misajín. Ralph Feinstein demostró la capacidad para ignorar sus propios sentimientos, con el objetivo de evitar el sufrimiento de otro hermano.
Pero no es solo en tiempos de dolor que deberíamos enfocarnos en los demás. El rabino Aaron Kotler fue con su hijo Ra Snur a ver a Ra Iser Salman Melzer, el suegro de rabino Aaron, para saludarlo antes de viajar a Israel para la boda de Ra Sneur. En lugar de escoltarlos a la calle cuando se iban. Raíces Salman se detuvo a mitad de camino en medio de la escalera. Cuando le preguntaron por qué se detenía, él explicó: mucha de la gente que vive en esta zona tiene nietos que fueron asesinados por los nazis. ¿Cómo podría yo bajar a la calle y abrazar a mi nieto, haciendo públicamente alarde de mi alegría, cuando esta gente no puede hacer lo mismo? Misajín, estas demostraciones sobrehumanas de generosidad pueden servirnos como inspiración. Hay muchos ejemplos, Misajín, en los que podemos superar nuestra absorción en nosotros mismos y ser conscientes de las necesidades de quienes nos rodean. Cuando caminamos por la calle, tendemos a estar absortos en nuestros propios pensamientos, pero es bueno advertir, misajín, a la gente que tenemos alrededor. Puede que haya alguien por ahí que esté llevando una carga pesada, y si usted no se mantiene a la diestra, pues no se da cuenta de lo que está sufriendo su gente alrededor. Puede que haya alguien que esté llevando una gran carga muy pesada y que apreciaría nuestra ayuda. Hay muchas ocasiones en las que, a pesar de no estar sintiendo una gran alegría o dolor, tendemos a enfocarnos en nuestras propias vidas, misajín, y no en las de los demás. Por ejemplo, en la Quejilá, sí, la Torá, tal vez la estés evadiendo. Había ocasiones en las que no había suficientes sillas, tal vez, o un lugar por lo que los estudiantes tenían que traer sillas de otra. Puede estar mirando eso usted allí en la congregación y ocuparse. Hay numerosos ejemplos, misajín, de pequeños actos de consideración que pueden traerle alegría a la gente. Pero tenemos que estar despiertos. Además, aprendemos de Yosef, misajín, que nunca podemos saber las consecuencias que tendrá un acto de bondad. El arte de Slotkan dice que tampoco podemos saber la magnitud de la recompensa que recibimos por un pequeño acto de bondad. Él cuenta sobre la vez en que Jacob quitó la piedra de la boca del pozo, ¿recuerdan? Para que todos pudieran beber agua. Este pequeño acto, misajín, de bondad no parecería ser muy importante en comparación a las muchachas ahí en ese instante, pero muy importante en las conexiones, misajín. Muy importante en las conexiones de las misbog que hizo Jacob, por ejemplo, en su vida. Sin embargo, misajín, es una fuente de gran mérito para el pueblo de Israel. Por ejemplo, misajín, cada año recitamos una plegaria especial para la lluvia, Tefilas Geshen,
En esta plegaria mencionamos algunos de los grandes actos de los patriarcas, como cuando Jacob venció al ángel de Esaf. Sin embargo, Misajín, también recordamos cuando Jacob quitó la piedra. Él, Jacob, dedicó su corazón e hizo rodar una roca para reiterarla de un pozo de agua. Misajín, todo acto de bondad que es hecho de todo corazón tiene un valor incalculable. Para Shaba Yeshem, amor, el elegido para dirigir. La parasha anterior termina con todo un capítulo que menciona las generaciones de Esá, ¿se acuerdan? O numerosos descendientes, cualidades negativas y bajas pasiones representadas por Esaú. Esaú, Edom y Seir. De Esaú como un recordatorio de los numerosos obstáculos y los riesgos y peligros que debemos conquistar para llegar a poseer la tierra prometida. El asentamiento en los más altos niveles de la conciencia y las cualidades positivas, izquierda y derecha. Cuando dice, y Jacob se asentó, Valleshev, en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Valleshev comienza con las generaciones de Jacob, no precisamente con numerosos descendientes, sino como uno solo, que era Joseph. En agudo contraste con los de Saúl, ¿verdad? Estas son las generaciones de Jacob. Joseph, cuando tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, las esposas de su padre. Y José le traía a su padre un mal informe de ellos, ¿se acuerdan? En Bereshit 37:2. Nuestros jajamín debaten esto, misajín, ¿por qué solamente José es mencionado? Podemos entenderlo en el contexto de su prevalencia espiritual, ya que él presenta el más alto conocimiento y conexión con el Boreolán. Lo mismo que personifican Moshe, a Aarón, el sumo Cohen y sus descendientes, y los Levín, cuya función es la conducción y dirección espiritual del resto de las tribus de Israel, que a su vez, Misajín, representan los demás niveles de la conciencia. Es por ello que Yosef se ve obligado a informar la conducta de ellos a su padre Israel. Recuerden que un cerebro manda señales a todo el cuerpo. Así la conducta de ellos a su padre Israel, cuya tarea es formar una familia y en últimas todo un pueblo que sería elegido para proclamar la unicidad del Boreolán entre las naciones. José fue el hijo escogido para resistir y superar el rigor de los rasgos negativos, las bajas emociones y pasiones con las que lo castigaría el odio de sus hermanos, y con el abrasivo materialismo de ego representando por Misraín y el Paró. El Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque le había nacido en su vejez, y le confeccionó una túnica de muchos colores, y cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo odiaron y no podían hablarle en Shalom, como está en el capítulo 37, verso 3 al 4. Misajín,
esta parashá se la estoy leyendo casi literal, en nivel Pesha. Pero por favor no se olvide a ir a escuchar la lectura del Sagrado Zohar, donde viene la parte espiritual de todas estas palabras, de todo este resumen, de toda la parashá Vayeshev. Amén. Y no olvide compartirla. Misajín, entre sus hermanos, Yosef es la personificación de los modos y atributos de Ahava, de amor, porque es el conocimiento de Ahava lo que nos habilita para superar las tinieblas de los aspectos inferiores de nuestra conciencia. En este sentido, Misajín Jacob, que es Israel, comparte la misma identidad de Yosef, como el fuego que transmuta la oscuridad. Y la casa de Jacob será fuego, la casa de Yosef será llama, y la casa de Esaú, paja. Agdías 1:18. Sabios místicos enseñan, Misajín, que Yosef representa la fundación que es Ha-Yexot, que precede la culminación de la creación, el sexto día de la creación. Los cimientos que sostienen la revelación total del Boreolán en el séptimo día, cuando su soberanía, que es Malhut, es completamente manifestada. Es por ello, Misajín, que el Shabbat es tan sagrado para Israel, porque en él estamos unidos con el Boreolán. Torah Shabbat, Israel y Elohim son Eja, son uno. Como hemos mencionado, Misajín, muchísimas veces, el Ahavá de Elohim es la fundación y sustento de su Tevá, que es la creación. Tal como ha sido proclamado, el mundo está construido en amorosa bondad. En los Shamaín se sostiene su fidelidad, como dice el Tejilín 89, verso 3. Amor es la más alta cualidad o rasgo de la conciencia humana, Misajín. Y por tanto, Misajín, tenemos que adoptar y cuidar el amor en todos los niveles y en todas las dimensiones de la conciencia. Misajín, lo hacemos tal como Israel amó a Yosef, más que a todos sus hijos, porque es el Ahavá el que debe guiar y dirigir todos los aspectos de nuestra conciencia. Y estos deben de ser la vasija o las vasijas que debemos llenar con los modos y atributos. Misajín, este principio fundamental es recordado a Israel como una bendición divina y como a un mandamiento cuando Isaac bendijo a Jacob en la Parashat Toldó, ¿se acuerdan? Naciones te servirán y reinos se inclinarán ante tú. Serás un amo sobre tu sajín, y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Bereshí 27:29. También Misajín y es reiterado a Yosef en su sueño como el heredero de esa bendición, de esa braja. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Eso está aquí en el capítulo 37, verso 7. Cuando le dice Jacob, y él le dijo, ve ahora, mira si están bien con tu sajín, y si están bien con las ovejas, e informarme de vuelta, en el 37:14. Aquí Misajín Jacob instruye a Yosef no solo velar por el bienestar de su sajín, sino que también por el de las posesiones de su padre, igual que Mashiach.
y obedece solo para encontrarse con la traición y su posible muerte. Aquí, Misaguín, este es el signo o la señal de Israel como la Or, como la luz de las naciones. La señal de Ahabá, de amor, ante las tinieblas de las ilusiones negativas en este mundo material. Pero Ahabá o el amor siempre prevalece porque trasciende todas las ilusiones. El Boreolán estaba con Joseph y él era de un hombre de éxito. Y él estaba en la casa de su amo egipcio y su amo vio que el Todopoderoso estaba con él. Y lo que él o Joseph hiciera en su mano, el Boreolán hacía prosperar, como está en el capítulo 39, verso 2 y verso 3. El Boreolán estaba con Joseph y él le dio amorosa bondad a él y le agració ante los ojos del carcelero. El carcelero no revisaba nada en su mano de Joseph porque el Boreolán estaba con él. Y en lo que hiciera el Boreolán lo hacía prosperar. Como está en el capítulo 39, verso 21 al 23. El Ahamá de Elohim es el único en que tenemos que confiar, Misajín, porque Él es el Boreolán que nos sustenta. Él es nuestro creador, Él es nuestro formador, Él es el Shaddai, el todo suficiente. Y nada más. Misajín, cuando olvidamos esto, como una vez lo hizo Joseph, también nos recluimos en la prisión de las ilusiones del ego, que nunca dejan de mantenernos alejados de los modos y de los atributos de Ahabá, de amor. Estas son las ilusiones que nunca nos redimirán de nuestras tribulaciones. El Ahabá, el amor, de hecho sustenta nuestras ilusiones, pero estas jamás sustentan el amor. En el final de la parashá ilustra esta realidad, Misajín. Pero recuérdame cuando las cosas vayan bien contigo. Y por favor háblale de mí a Paró para que me saques de esta casa. Pero el principal de los coperos no se acordó de Yosef y lo olvidó, como está en el capítulo 40, verso 14 al 23. Misajín, David Hamele nos recuerda muchas veces confiar solamente en nuestro papá, en el Boreolán, en el Lava. Cuando dice en el Tejilín 40, verso 4 y también en el Tejilín 84, verso 13, que dice, dichoso es el hombre que pone su confianza en el Todopoderoso y no acude al arrogante, las fantasías e ilusiones de ego. Oh Boreolán de las multitudes, dichoso es el hombre que confía en ti. Aleluya. Misajín, el amor que tanto Jacob como Joseph representan el fuego y la llama que transmutan envidia, celos, ira, orgullo, egoísmo y también las expresiones negativas de la conciencia humana, todas derivadas de los sentimientos de carencia del ego. Misajín, estas son todas ilusiones que son la paja de la casa de Esaú. Es a través del amor, la verdadera o la verdad de Joseph y de Jacob que son, ¿sí? Y que también disipamos las tinieblas como el fuego,
como un catalizador que transforma un estado inferior no consumado en otro elevado y realizado. Por Ahavá, el amor es el fuego forjador, constructor y sublimador, la llama que nos eleva a nuestro Boreolán, a nuestro creador, formador. Entonces ser y manifestar el Ahavá, el amor, es nuestra verdadera identidad, Misajín. No se olvide de eso. Debemos de tener amor, emet, para labrarnos una identidad. Así como el catalizador para unirnos con el Boreolán, con el Elohim de amor. Amén. Hasta aquí le dejo esta reflexión de la Perashá Vayeshev, que está comprendida en Bereshit 37, verso 1 hasta el 40, 23. Mis amados ají, no olvide suscribirse a su canal, Yohanan Gutiérrez en YouTube y en Spotify, Los Fundamentos de la Torá y en iBooks como La Responsabilidad Humana. Lejitra o Misajín.